La palabra membresía no aparece en la Biblia. ¿Y por qué estamos insistiendo tanto de ser miembro de la iglesia cuando la Biblia, esa palabra no aparece? Bueno, la palabra Trinidad tampoco, ni la palabra providencia. Pero nosotros creemos en la Trinidad y creemos en la providencia divina. La pregunta no es si la palabra membresía aparece o no, sino si el concepto de membresía es claramente asumido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, pensamos en Mateo 18, en la disciplina de la iglesia, y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo, si no, lleva 2 o 3, si no, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? El Señor está asumiendo que existe un grupo de creyentes concretos a los cuales se les puede dar un reporte y se quiere que la iglesia se involucre. Pero ¿cuál iglesia? No es que lo pongas en Facebook para que todos los cristianos del mundo se enteren. Es dilo a esa iglesia en particular. Y dice, si no oye a la iglesia, o sea que es una iglesia que oye y que habla, tenle por gentil y publicano. Y la idea es excluir a esa persona de la membresía de esa iglesia local, pero yo no puedo excluir al que no ha sido incluido previamente. Entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento asume la membresía de la iglesia local en muchos textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo que haga una lista de viudas. Esa lista de viudas, ¿de qué viudas estamos hablando? ¿De todas las viudas de la ciudad o específicamente de unas viudas que pertenecían a una iglesia local? Entonces, de nuevo, es imposible que un creyente pueda madurar, pueda desarrollarse plenamente como un creyente sin estar en el contexto de una iglesia local. Pero por otro lado, es imposible que los pastores hagan bien su trabajo si no saben quiénes son los miembros de su iglesia. Porque la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. ¿Quiénes son vuestros pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por cuáles almas debo yo velar? Como quienes han de dar cuenta. ¿Por quiénes yo voy a dar cuenta? ¿Por todos los cristianos de República Dominicana, del Caribe? Imposible. Tiene que ser un grupo particular de creyentes. Entonces, por eso creemos que el Nuevo Testamento asume la membresía. La importancia de la iglesia en la obra misionera no se puede enfatizar demasiado. El Señor solamente tiene una organización en la tierra y no es una organización, es un organismo y es la iglesia local. Y los líderes de la iglesia local son los ancianos y los ancianos también son los líderes de la obra misionera en el mundo, no los expertos en misiones, ancianos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, podemos ver como un proceso, una evolución. En los primeros capítulos del libro de Hechos, escuchamos apóstoles, apóstoles, apóstoles. Luego, apóstoles, apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos. Luego, ancianos, ancianos, ancianos. Y es muy interesante que en los viajes misioneros del apóstol Pablo, en Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado, la obra misionera de la iglesia en Antioquía. Entonces, Pablo, siendo apóstol, fue enviado a la obra misionera por medio de una iglesia. Y es interesante que cuando regresó, después de su primer viaje, en capítulo 14 dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habría abierto a los gentiles la puerta de la fe. El epicentro de la Gran Comisión no es una organización misionera, es la iglesia local y sus ancianos. Es que estaba pensando, quizás hay algunos aquí, pastores, que dicen, bueno,
Yo sé quiénes son los miembros de mi iglesia, aunque yo no tenga ninguna lista, porque son los que asisten normalmente. Pero es que no la membresía, sino ser miembro de una iglesia es un poco más que simplemente asistir a una iglesia cada domingo. Es hacer un compromiso que se exprese de manera explícita o no, pero es un pacto. Hay un pacto que hace el miembro con esa congregación. O sea, no se trata simplemente de que yo asisto a una iglesia, porque hay creyentes que de hecho asisten a una iglesia un domingo, asisten a otro domingo y creen que eso está bien. No, eso no está bien. Eso no está bien. Uno tiene que comprometerse con una iglesia local. Y es ese compromiso lo que hace la diferencia entre un miembro y uno que no lo es. Entonces, no asuma, pastor, que estás aquí, que porque una persona visita tu iglesia, ya la puedes considerar un miembro de la iglesia. Porque tal vez ni siquiera puedes ponerlo en disciplina, por ejemplo. No puedes hacerlo porque esa persona no ha hecho ningún pacto de compromiso con tu iglesia local. Cada vez que oramos, los pastores, los ancianos en mi iglesia o los que trabajan conmigo en la misión, siempre oramos: Señor, aumenta nuestro temor de ti. Una persona no solamente tiene que hacer un compromiso con la iglesia para ser miembro, pero los pastores, los ancianos, hacen un compromiso con el miembro. Y un día, pastor, tú vas a ser juzgado ante el tribunal de Cristo por su cuidado de todos los hermanos en la iglesia. Yo escucho a muchos pastores hablando, jactándose de cuánto aman la iglesia. Pero después de observar, yo veo que muchos aman sus ministerios en la iglesia, pero no aman la iglesia. ¿Tú amas la iglesia a la misma medida que tú amas la persona más difícil en la iglesia que no puede contribuir a tu visión?